Buenos días a todos, los que estáis aquí, los que nos visitáis, los que nos veis desde casa. Estoy seguro que hay una pregunta que a todos nos han hecho alguna vez y no sé si somos capaces de contestarla completamente. Y os voy a pedir que tanto los que estáis aquí como los que estáis en casa penséis cómo contestarla. Ya sabéis, en casa en el chat podéis responderla si queréis. La pregunta es esta. Fijaros bien el enunciado. ¿Tú quién eres? Parece fácil. ¿Tú quién eres? ¿Y qué responderíais? Nadie, ¿cómo que nadie? No soy nadie. No, eso no. Aquí todos somos alguien, ¿eh? Un hijo de Dios. Qué bien, todos espirituales. Muy bien. ¿Qué más? Samuel. Dirías, o sea, darías tu número del carnet de identidad, por ejemplo. No, hola, yo soy el 3... No, ¿verdad? Tu nombre completo, que pocos lo saben, ¿no? Entero. Muy bien. Claro, depende de dónde estés, ¿no? Respondes eso. Responde el sitio. Depende del sitio, dirías una cosa u otra. Yo podría decir, pues yo soy el orgulloso padre de Jairo, Esteban y Samuel, por ejemplo. Y no mentiría, ¿no? Pero también podría decir, yo soy gallego. Y tampoco mentiría. ¿Vosotros qué diríais? ¿En casa hay alguien que diga quién es? Porque es una pregunta que parece fácil, pero no lo es tanto, porque ¿qué somos? ¿Quién somos? Somos muchas cosas, ¿no? Nosotros en el trabajo últimamente estamos muy contentos cuando alguien viene, hola, soy la profesora sustituta, porque con todas las faltas que hay, eso nos alegra a todos un montón, ¿no? Pero eso no define a esa persona. Pero en ese lugar es lo que la identifica. Saber quiénes somos, qué somos, es importante. Pero hay algo que es muchísimo más importante. Y es una pregunta que le hicieron a Jesús en más de una ocasión. ¿Tú quién eres? Y saber quién es Jesús y cómo Él se identifica a sí mismo va a ser a lo que nos vamos a dedicar en las próximas semanas estudiando lo que se conocen como los yo soy de Jesús. Y hay más incluso que estos. Aquí tenéis una selección de algunos de los yo soy que Jesús expresó, especialmente en el Evangelio de Juan, aunque hay otros lugares donde hay expresiones similares a ese yo soy. Si hay algo que es fundamental para nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, es saber quién es nuestro Salvador, quién es Jesús y qué es lo que hace por nosotros. Eso es algo esencial al cristianismo, saber, identificar y tener claro quién es Jesús. Y a lo largo de las próximas semanas vamos a ver pues algunos de estos elementos o de estas definiciones o descripciones que Jesús hace de sí mismo. Yo soy la vid verdadera, la resurrección, el camino, etcétera, y alguno más que veremos. Pero el punto de partida y el que nos deja claro quién es Jesús para cualquier otra cualidad, característica de su persona y su obra es la que vamos a ver en esta mañana. Y es la primera que tenéis ahí, a ver si consigo apuntarlo. Esta que pone aquí, en Juan 8, en el cual Jesús va a hacer unas declaraciones que dejan asombrados a los que le escuchan en cuanto a quién es Jesús. Porque es importante comprender cuál es la tarjeta de visita con la que Jesús se nos presenta, porque es en quien vamos a confiar nuestras vidas. Igual que no confiaríamos nuestras vidas a una operación a alguien que no estemos seguros que es un médico y un buen médico, no podemos confiar la salud de nuestra alma, sino solamente a aquel que es el que de verdad dice quién es. En cuanto a quién es Jesús, ha habido siempre mucha controversia. Su identidad, desde el principio y hasta hoy, es una identidad cuestionada. Y os pido que me acompañéis al capítulo 8 de Juan, donde vamos a leer solo un fragmento de un episodio, un encuentro de Jesús con las personas, con los fariseos, con los que escuchaban su mensaje, en las cuales vamos a ver cómo hay una controversia fuerte en cuanto a quién es Jesús. Pero antes de leerlo, el saber quién es Jesús ha sido un proceso también para los propios discípulos. La convicción de quién es Él
¿Y quién es Él para mí, para cada uno de nosotros? No es algo que sucede así, de la noche a la mañana, de manera instantánea y sin un proceso, incluso sin dudas. Los discípulos aprendieron poco a poco a conocer y creer quién es Jesús. Y pienso en varios momentos de la vida de los discípulos donde no saben quién es con quien están tratando. En un momento determinado, asombrados por lo que estaba haciendo, dice, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ante Jesús hay siempre una reacción de asombro. Pero sabéis, incluso en los discípulos, en aquellos que creían en Él, había también momentos de duda. ¿Os acordáis de Juan, el Bautista, en la cárcel, preguntando, ¿eres tú el que estábamos esperando o todavía tiene que venir otro? A veces no se sabe claro y de golpe si este es en quien debemos confiar. Pero sabéis, los discípulos llegaron a un momento en el que no tenían duda y como Tomás se rindieron delante de Jesús diciendo, Señor mío y Dios mío. Asombro, duda, adoración. Son pasos también en los cuales los discípulos de Jesús, los que convivieron con Él día a día, pasaron hasta que entendieron quién era Él completamente. Y en el fondo eso es algo que nos toca a cada uno de nosotros, el posicionarnos ante la identidad de Jesús. Y seguro que a veces nos asombra lo que leemos, pero seguro que a veces también tenemos duda en cuanto a quién es, cómo actúa, cómo obra en nuestra vida. Ojalá todos los que estamos aquí seamos también de los que caemos en adoración delante de esta persona incomparable. Pero vemos en este episodio, vamos a leer Juan 8 desde el 48, vemos que los que estaban con Él no tenían muy claro y además cuestionaban lo que Jesús decía acerca de sí mismo. Respondieron entonces los judíos, Juan 8:48, y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora nos convencemos de que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Desde el principio, la venida de Jesús provocó la hostilidad de muchos. El asombro también, recordad cuando los sabios vienen a adorarle, cómo eso provoca un cataclismo en Jerusalén que hace que incluso el rey, en ese momento, Herodes, decida preventivamente acabar con todos los niños de esa zona por si acaso. Un rechazo ya inicial, ni siquiera a su mera existencia. Pero ¿recordáis lo que ocurrió cuando se empezó a hablar en Nazaret? ¿O recordáis lo que hizo su familia cuando estaba en medio de su ministerio y cómo querían llevárselo porque les parecía que lo que hacía era inaceptable? No entendían quién era. Cuestionaban su autoridad, su persona, su identidad. Pero en este diálogo, y no hemos leído lo que viene antes en el capítulo 8, pero si lo leyésemos completo, veríamos cómo el diálogo con él va creciendo y se va calentando cada vez más. Y cada vez le van diciendo más cosas y rechazando y insultándolo hasta el punto de darle un desprecio personal completo. Le llaman, eres un samaritano. Eso es, hoy lo diríamos que es un ataque xenófobo, porque le está acusando a Jesús de no pertenecer a su raza, su etnia, su grupo, de ser un extranjero y además de mala reputación y alguien con mucha hostilidad entre estos dos grupos. Por lo tanto, es un desprecio personal completo hacia Jesús. Algunos incluso piensan que en el versículo 41, cuando dicen, nosotros no hemos nacido de fornicación, y luego le dicen, eres samaritano, como que algunos estaban dejando caer que no estaba muy claro eso de quién había sido su padre. De hecho, en décadas posteriores se acusaba a Jesús de ser un hijo ilegítimo y por lo tanto era una forma de despreciar su persona.
Así que se le está despreciando, se le está minusvalorando y se le está considerando alguien en el que no te puedes fiar, ni siquiera sabes de dónde viene y pertenece a un grupo al que es mejor no hacer ni caso. Pertenece a una religión adulterada, es un maestro indigno. No hay nada que escucharle a esta persona. Pero no solamente esto, sino que fijaros lo que le dicen que tiene. No solamente eres samaritano, sino que estás endemoniado, tienes un demonio. Ese poder innegable que de hecho veían, porque sabían que Jesús estaba haciendo cosas asombrosas, no fueron los primeros en achacárselas al poder del demonio. Sí, tú haces cosas increíbles, pero tú no eres de Dios. Todo lo contrario. En este caso, si lo anterior era un ataque de xenofobia, esta es una incipiente inquisición, en la cual a todo aquel que no se mantenía dentro de la estricta ortodoxia que ellos definían, eran considerados hijos de Satanás, que lo que me decían era ser quemados, porque al infierno iban, pues los vamos quemando por antelación. Y así se razonaba en este tiempo, en la Edad Media y moderna, en España, por ejemplo. Estos decían, no, tú tienes un demonio, tú eres todo lo contrario a un enviado de Dios. Hasta el punto que llegan a cuestionarle, pero ¿tú quién te crees que eres? ¿Tú quién pretendes ser? ¿Qué pretendían con este tipo de frases, de invectivas que lanzaban contra Jesús? Pues sin duda deshonrarlo y rechazarlo. Estaban completamente cegados, eran incapaces de entender con quién estaban hablando. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. Ellos eran incapaces de ver y de entender lo que estaba diciendo Jesús, porque como nos dice en otros lugares el Evangelio, los seres humanos sin Dios están cegados, su comprensión está velada por el adversario y solo creen aquellas mentiras que él nos hace creer. Vivimos en un reino de la mentira, donde el enemigo ha engañado a la humanidad. Desde el principio, ¿recordáis? Que les hacían cuestionar quién era Dios y cuáles eran sus deseos para la humanidad. Y desde entonces la humanidad vive en esa mentira. Y vivimos en una mentira en la cual las personas rechazan y desconocen quién es Dios. E incluso vemos personas, como incluso en el ámbito del cristianismo, pueden tergiversar, engañar y arrastrar a las personas para que no conozcan la verdad que Dios ha revelado en su palabra. La identidad de Jesús fue cuestionada y lo fue entonces y lo sigue siendo hoy. Y nosotros tenemos una responsabilidad hacia ella. Una responsabilidad de indagar quién es de verdad Jesús. De analizar, de pensar, de darnos cuenta de lo que dice y lo que Él nos desafía a través del Evangelio. Pero también tenemos el peligro de convertirnos en unos escépticos que convierten a Jesús en un mero personaje histórico y que no le dan mayor valor. Sus contemporáneos cuestionaban quién era, pero había motivos en aquel momento y hay motivos hoy para creer en quien Jesús dice ser. Pues fijaros que su identidad fue cuestionada, sí, pero su identidad estaba claramente respaldada. Y respaldada nada menos que por Dios mismo. Mirad cómo en estos versículos 54-55 Jesús nos dice quién respalda su propia identidad. Respondió Jesús a esa pregunta, ¿quién te crees que eres? ¿O quién crees que eres? ¿Quién pretendes ser? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Jesús está acreditado, nada más y nada menos, que por el propio Dios, que por el Padre, por aquel a cual los propios judíos clamaban como su Padre y su Dios. Y a lo largo de momentos clave de la historia de Jesús, de la vida de Jesús, se vio cómo el Padre acreditaba, certificaba, este es mi Hijo amado, ¿recordáis? A él oíd. Y en momentos clave, desde el momento de su encarnación, su nacimiento, su bautismo, su transfiguración, las señales que hacía, muerte,
y quizás de una forma más destacada aún, humanamente hablando y visualmente hablando, su resurrección, son evidencias de que Dios estaba respaldando a su Hijo Jesús. Mirad el mensaje de Pedro cuando se inaugura la era de la Iglesia en Jerusalén. Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. No podían negarlo. Dios estaba respaldando a este hombre. Era el que él había enviado. Sus credenciales eran conocidas, pero aún así muchos se negaron a aceptarlas. El Padre lo acreditaba, pero el propio Hijo, en su manera de ser y de actuar, estaba acreditando quién decía ser. Porque el versículo 49 nos recuerda que él se entregó y dedicó su vida a honrar a su Padre. Su obediencia fue completa y fue alguien que mostró en su vida que era el Hijo enviado por Dios, que obedecía en todo a su Padre, que era el modelo de hombre perfecto para poder ser aquel que nos venía a salvar. Así que el Padre lo confirma, la vida del Hijo lo demuestra, lo evidencia, pero es que el Espíritu Santo, ya en el Nuevo Testamento y a lo largo de la historia, ha confirmado la realidad de quién es Jesús. Y esta mañana se ha mencionado varias veces el valor de la Escritura. Y sabéis, el Espíritu Santo es el que ha confirmado quién es Jesús a través de la Biblia. Es el que se ha encargado de transmitir el Evangelio, de hacer que todas estas verdades acerca de Jesús llegasen hasta nosotros. Esto es un milagro de Dios, que nosotros tengamos su palabra preservada a lo largo de los siglos, a pesar de toda la hostilidad, para anunciar quién es Jesús y cuál es su mensaje de salvación para nosotros. Pero sabéis, el testimonio del Espíritu no se queda solo en esa parte externa, si podemos decirlo así, sino que el propio Espíritu Santo es el que opera en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, para hacer que esa palabra que leemos se convierta en una convicción a la que necesitamos responder. Porque sabéis, lo clave no es solo que sepamos definir quién es Jesús, sino que sepamos responder a quién es Él y lo que nos invita a hacer. Y en el resto del texto, versículo 56 en adelante, vemos de una manera clara cómo Jesús mismo proclama su identidad de una manera realmente asombrosa. Es cuando hablamos de los yo soy de Jesús. Versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces dicen los judíos, ¿aún no tienes ni 50 años? ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Jesús va a utilizar en muchas ocasiones esta expresión de sujeto y verbo, yo soy. Y van a ser expresiones que nos indican cualidades o aspectos de su obra, de lo que Él hace, y que nos ayuda a conocer aspectos de quién es Jesús. Y esto es lo que vamos a desarrollar, como he dicho antes, a lo largo de las próximas semanas. Y en un sentido es una expresión completamente normal, que cualquiera de nosotros podemos usar en nuestra vida cotidiana. Yo soy profesor. Yo soy carpintero. Yo soy guapo. Humilde no, pero guapo. En fin, podemos decir muchas cosas acerca de nosotros, ¿no? Y no estamos queriendo decir nada, ninguna connotación con yo soy. Es sujeto, yo, y el verbo ser. Ya está, ¿no? Yo soy. Pero en esta expresión de Jesús hay algo más que una mera fórmula gramatical de uso corriente. Hay algunas alusiones veladas. Ya en la conversación, Jesús ya les lanza una forma de hablar que empieza a ser un poco curiosa. Por ejemplo, versículo 23. Les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? O sea, si no creéis que ¿yo soy qué? ¿No? Sería un poco... ¿Qué es lo que estaba queriendo decirles aquí Jesús?
a utilizar yo soy. Como digo, en una frase normal es yo soy la luz del mundo, vale. Pero cuando utiliza aquí este yo soy, está aludiendo a algo mucho más grande de lo que podíamos imaginar en una simple frase. Está reconociendo que Él es el gran yo soy. Y los que están hablando con Él, de entrada no lo pillan. O sea, yo soy, ¿tú eres qué? Completa la frase, ¿no? ¿Quién eres? Y no acaban de entender lo que les está diciendo. Pero Jesús, de una manera directa y enfática, les dice, necesitáis reconocer que yo soy, porque si no, moriréis en vuestros pecados. Y aquí Jesús les está hablando de algo que es probablemente de lo más sagrado para los judíos, y es la expresión, la revelación del nombre de Dios. Cómo Dios se revela a su pueblo en el Antiguo Testamento. Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntará cuál es su nombre. ¿Qué le responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es lo que se llama el tetragramatón, las 4 letras. Por cierto, de pronunciación desconocida, y que luego los judíos transliteraron, utilizaron otra manera de nombrar el nombre de Dios, nunca lo nombran, utilizan otro de los nombres, Adonai, por ejemplo, Eloha, Elohim, para nombrar este nombre sagrado para ellos, sagrado para todos, pero ellos no quieren ni siquiera nombrarlo, y después, a la hora de utilizarlo en nuestras Biblias, de las Biblias de Reforma en adelante, desde la Reforma en adelante, por ejemplo, se introdujo esa pronunciación que conocemos de Jehová. Es una de las maneras de castellanizar, ¿no?, esta expresión, porque en el fondo nadie sabe exactamente cómo se pronunciaba. Pero bueno, estas son cosas que solo saben los expertos en hebreo, y como los de aquí somos solo aficionados, pues mencionamos lo que ellos dicen, ¿no?, nada más. Pero claro, este yo soy el que soy, yo soy el que es, el que era, el que será. Jesús se lo aplica a sí mismo. Es decir, Jesús está diciendo, ese Dios revelado, ese Dios de Israel, ese Dios creador, ese Dios del Antiguo Testamento, ¿sabéis quién es? Yo soy. Yo soy ese. Es un uso deliberado por parte de Jesús para expresar su auténtico ser. Y como digo, al principio los judíos no lo acaban de entender. En la conversación podéis verlo, si lo leéis después en casa, cómo se lo vuelve a mencionar, y ellos no lo entienden. Pero cuando mete a Abraham por medio, entonces ya se dan cuenta de, pero ¿este qué está diciendo? ¿Cómo que Abraham vio tu día? ¿Y cómo que antes de que Abraham fuese, tú eres? Es probablemente una de las declaraciones más impactantes de Jesús. Porque su significado es evidente. Les está diciendo, antes de que Abraham fuese, fijaros que ni siquiera dijo, yo ya existía. No, yo soy. Y está revelándoles como que Él es el Yahvé, el Jehová, con el que Abraham mismo se había relacionado. Ese Dios con el que habló cara a cara, con el que regateó a la hora de ver qué es lo que pasaba en Sodoma, con el que hizo el pacto. El Dios que se reveló a Moisés, el Dios que luchó con Jacob. Tantas manifestaciones visibles de Dios, que era el propio Jesús preexistente antes de su encarnación, relacionándose con su pueblo. Ese es el misterio y el milagro de la encarnación, que yo soy, se hizo carne y vino a estar entre nosotros. Sabéis, incluso el propio nombre de Jesús es Yahvé salva. Un nombre que era común, por cierto, no era el único que tuvo ese nombre, pero que en el caso de Jesús expresaba la más profunda identidad de su ser. Su divinidad esencial, el Padre y Él eran uno. Él es el Dios eterno. Y para los cristianos fue incluso difícil entender todo esto, y la teología cristiana ha intentado explicar cómo es posible que sea el Dios eterno que se hace hombre. Y ahí se desarrolla toda esa teología de la Trinidad, la cristología, y el intentar entender todo esto. Y es importante clarificar lo que eso implica. Pero sabéis, lo más importante es responder a esa revelación de quién es Jesús. Es Dios eterno, hecho hombre, que se ha acercado para salvarnos, porque nosotros no podíamos hacerlo de ninguna otra manera. Pero ¿os fijáis cómo reaccionaron muchos de sus contemporáneos?
Eso rompía todos sus esquemas. El Dios que ellos concebían no era así y no estaban dispuestos a aceptarlo por muchas evidencias que hubiera. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió. Ya lo habían entendido perfectamente. Habían entendido lo que Jesús estaba diciendo, pero no estaban dispuestos a aceptarlo. Y ese es el desafío para cada uno de nosotros. ¿Has entendido el Evangelio? ¿Has entendido quién es Jesús? Pues sabes, en el fondo solo tienes dos opciones: o tirarle piedras o tirarte a sus pies para adorarle y reconocerlo como Salvador. Y como creyentes, qué importante es que tengamos esa convicción de quién es Jesús. Un hombre, sí, pero el Dios hecho hombre, el Dios eterno que se acerca a nosotros. Es importante responder quiénes somos, desde luego, pero es más importante responder quién es Jesús para mí. Porque además, sabéis, desde el momento que damos una buena respuesta a quién es Jesús, cambia también la visión de quién somos nosotros mismos, porque somos los amados por Jesús, los salvados por Jesús, y esa visión lo cambia todo. Así que conocer a Jesús es lo más importante que nos puede pasar, y os animamos e invitamos a descubrir a este yo soy, a este Jesús, en las palabras del Evangelio, para que el Espíritu Santo toque nuestras vidas y nos ayude a vivir con esa compañía del Dios hecho hombre que habitó entre nosotros. Que así sea.